Poco antes de amanecer, los ayudantes del maestro comienzan a preparar los materiales para la jornada de trabajo. Bien amasando el mortero con el que finalizar la preparación del muro para pintar al fresco, bien machacando las tierras y minerales de los que se obtendrá el color. Esto es lo que hace aquella joven sobre la mesa de trabajo, con gran atención y con un movimiento que tiene mucho de experimentado ritual. Un mármol blanco, bien pulido, sirve de base para la obtención de este azul intenso obtenido a partir del lapislázuli, cuya mezcla recoge con sumo cuidado. El maestro, subido ya al andamio, participa también en esta tarea más propia de albañil que de pintor propiamente dicho, pues se dispone a rematar la preparación del muro que todavía muestra irregularidades en la superficie. Con un mortero de cal y auxiliado de una llana y una paletilla, se dispone a tapar las oquedades, repasando con atención la cara del muro sobre la que más tarde empezará a pintar. En un momento determinado del proceso pictórico, será necesario contar con cal apagada y como ésta debe reposar un tiempo mínimo, también se prepara con la suficiente antelación la cantidad necesaria. Para ello, se utiliza un cuezo o recipiente de madera en forma de artesa en la que se dejan caer pequeños fragmentos de cal sobre los que se vierte agua. Inmediatamente se produce un fenómeno de cocción, alcanzando una temperatura de 1000 grados, por lo que su manejo requiere mucha precaución. Para ello se utiliza una batidera de brazo largo, con la que el ayudante remueve la pasta para que sea lo más homogénea posible. Durante el proceso, el óxido de cal se convierte en hidróxido cálcico, conociéndose vulgarmente esta operación como afogado o apagado de la cal, pues poco a poco ésta deja de estar viva. Una vez terminado el proceso más espectacular de la cocción, por el que la cal se apaga, es necesario dejarla reposar en una fosa o tanque. Sin embargo, puede ocurrir que algunos trozos de cal no se hayan apagado totalmente, es decir, que no se hayan diluido de modo completo en la mezcla general y que luego representen impurezas que impidan tender la pasta uniformemente sobre el muro a pintar. Para evitarlo, se hace pasar previamente la mezcla por un cedazo con el fin de cribarla, quedando a la vista los caliches o trozos de cal sin apagar, que el maestro irá eliminando con paciencia y la ayuda de la paleta. Una de las tareas primeras que el pintor debe afrontar, con anterioridad a coger los pinceles, es la de encajar la figura a su tamaño definitivo sobre el muro. Para hacerlo con seguridad, se apoya en un trazado geométrico previo que él conoce de memoria y que puede fijar por varios procedimientos. Aquí se ve al maestro que con su ayudante marca las líneas principales de la composición, con el auxilio de un cordel empolvado de color, con el cual marca los ejes y centros de las curvas que señalan el perímetro exterior de la mandorla. Después, sobre este esquema geométrico, refuerza con un carboncillo las líneas que le interesan, pasando luego a dibujar a mano alzada los elementos más importantes de la composición. El artista, con un fuerte sentido de la armonía, esto es, de la proporción que deben guardar las partes entre sí y éstas con el todo, pasa paulatinamente de los aspectos generales a los detalles más concretos. Así, sobre la noble cabeza del Pantocrátor, se ven aflorar los enérgicos rasgos del modelo bizantino que salen con naturalidad de la mano del pintor según esquemas y prototipos ya conocidos. Otros elementos de acompañamiento, las manos, ropas y pliegues,
hacen que en poco tiempo aquella superficie hasta entonces muda se ofrezca como animado plano en el que el arte empieza a vivir. «Yo soy la luz del mundo», escribe solemne el maestro sobre el libro del sumo hacedor. Finalmente, con una escobilla limpia y sacude el polvo del carboncillo para proceder a repasar y fijar definitivamente la que podríamos llamar alma dibujada de la pintura. El maestro coge por vez primera el pincel y recorre todas las líneas previamente dibujadas, añadiendo 1 y 1000 detalles que forman los futuros campos de color como si se tratara del tabicado o celdillas de un monumental esmalte plano. Entretanto, la preparación de los colores sigue su curso, de modo que los pigmentos estén en condiciones para cuando el pintor los necesite. Esta tarea corre a cargo de su ayudante, que con mucho esmero va dosificando el agua que vierte sobre pequeños montones de tierra a modo de diminutos volcanes, pasando por encima la moleta o piedra de moler, hasta conseguir la mezcla apetecida que con sumo cuidado se va recogiendo en pequeños recipientes como pueden ser estas valvas de mejillón. El paso siguiente sorprenderá sin duda a quien no conozca las diferentes soluciones de la pintura mural románica al fresco, pues no deja de ser paradójico que después del excelente y firme dibujo ya fijado sobre el muro, veamos al pintor ocultando parcialmente su propia obra. En efecto, aquí el maestro, ante la composición resuelta a su tamaño definitivo y con la masa de cal que ya se vio preparar, cubre el dibujo en una mitad, de tal modo que la otra mitad le sirva de pauta. Así, él empieza a pintar sobre la preparación fresca para que ésta pueda embeber el color disuelto en agua. La mitad de la derecha le sirve de espejo en que apoyarse para el nuevo dibujo a pincel, incorporando ya el color que va llenando los campos, detallando el modelado, las luces, sombras y otros detalles que completan la imagen final. Después vuelve a repetir la operación, pero partiendo ahora de la obra definitiva, de modo que después de aplicar la capa de cal con la paletilla, él señala con el palo del pincel, toma medidas y fija puntos que después le servirán de seguras referencias al aplicar el color que ya no podrá corregir ni borrar. De esta forma, el dibujo subyacente, lo que se llama comúnmente sinopia cuando está dibujado en rojo, queda por debajo de la pintura, testigo mudo e invisible de una operación que sólo se descubrirá al arrancar y trasladar esta última capa del muro, que es la que realmente soporta las pinturas. Con pinceles de distinto grueso, el maestro ultima los detalles del rostro y del nimbo crucífero que queda resaltado por el dibujo y el color de la cruz.
Por último, el maestro vuelve a preparar los pigmentos para dar los toques finales, si bien esta vez utilizará la técnica al temple sobre el fresco ya seco. En un rincón del taller, la ayudante prepara una tabla para pintar sobre ella al temple, lo cual exige acondicionar la superficie de madera, que no bastará con que esté bien alisada, sino que necesita una o varias manos de apresto de cola de conejo calentado al baño María. Luego se da otra mano de yeso o polvo blanco que dará la textura definitiva a la pintura, sirviendo de luminoso fondo. Existen varios procedimientos para trasladar el dibujo de la composición a la tabla, pues sobre esta no caben errores que luego resultarán muy difíciles de ocultar. Uno de estos procedimientos consiste en dibujar sobre una cara del soporte, en este caso una hoja de papel, la figura que se desea pintar en la tabla y aplicar polvo de color por la otra cara. Sacudido el polvo sobrante, bastará dar la vuelta a la hoja y extenderla sobre la tabla por la cara empolvada. Luego, con un punzón no cortante o con el palo del pincel, se repasa el dibujo previo, comprobando continuamente si se va señalando la huella del dibujo, que por simple presión queda marcado sobre el blanco del apresto que se dio a la tabla. Todo ello, al igual que sucede en la pintura mural, nos habla de la importancia básica del dibujo como guía de la pintura y paso previo a la acción de pintar. La técnica al temple utiliza el agua para desleír los colores, pero necesita de un aglutinante, como los que contiene la leche, para fijar y adherir el color sobre el soporte. Aquí se observa cómo con vinagre el pintor corta la leche caliente, provocando la separación de la caseína y las grasas de una parte del suero o líquido acuoso de otra. Para poder utilizarlos por separado, el pintor se vale de un elemental pero eficaz filtro que le permitirá aislar del suero los blancos fragmentos de caseína solidificados. La insistencia del maestro en eliminar el agua se debe a la necesidad de deshidratar lo más posible la caseína. A la caseína añadirá una lechada de cal y luego algo de leche desnatada, todo en su debida proporción, batiendo a continuación la mezcla en un cuenco o similar hasta alcanzar la pastosidad requerida. De este modo se asegura a los pigmentos de color su adherencia a la tabla, todo lo cual constituye una particular receta que cada maestro guarda celosamente. Todo el proceso se hace con mucha atención, pues la calidad de la pintura y su capacidad de fijación dependerá de estos primeros pasos. Otro de los procedimientos de la pintura al temple consiste en utilizar el huevo como aglutinante, y también aquí se procede a la separación de aquellos componentes del huevo que interesan al pintor, como es la yema. Con habilidad de consumado cocinero, el maestro pasa de una mano a otra la yema, eliminando los residuos de la clara, pues solo está interesado en la yema, hasta tal punto que elimina la membrana vitelina pinchándola para obtener únicamente el amarillento fluido.
La propia cáscara de huevo sirve para dosificar otros componentes líquidos. El orden de adición debe comenzar por el aceite de linaza, vertiéndolo muy lentamente, lo cual dará una calidad muy matizada al color. Luego se echa algo de barniz, incorporando así brillantez a la mezcla, batiéndola toda muy bien para que alcance un punto de ligazón óptimo. Finalmente, el agua rebajará y dará fluidez a la mezcla, haciendo así más fácil la aplicación del color. Todos estos elementos que proporcionan posibilidades cromáticas y de textura que no tenía la técnica del temple a la caseína, harán del temple al huevo la técnica preferida por los maestros de la Edad Media. Una vez sentado ante el caballete, con la tabla ya preparada, el pintor coge el tiento y se dispone a mezclar los colores sobre una superficie lisa. El primer paso consistirá en reforzar el tenue dibujo que se había calcado sobre la tabla. Con pintura negra y pinceles de diferente calibre, recorre las líneas principales, gruesas y finas, para después ir señalando otras en color y poco a poco resucitar la figura completa sobre la tabla. Luego vendrán los fondos, concebidos como amplios y vistosos campos de color plano con valor de tinta en un rojo intenso. Después vuelve al rostro en una gama cálida, va terminando la cabeza en negro y añade detalles hasta que aparecen los primeros amarillos. Más tarde acude a rellenar con color otros campos como la cruz del nimbo, la mandorla y así hasta completar la imagen. El pintor dedicará especial tiempo y atención a las partes más comprometidas y que exigen mayor atención, como es el rostro, matizando luces y sombras, hasta darle vida y expresión, siempre dentro de los estereotipados modelos de la iconografía de tradición bizantina, a la cual pertenece este Pantocrátor. Solo los grandes maestros dominaron este arte y esta técnica, siendo preciso vincularse a ellos para alcanzar sus secretos.